¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto compartir con ustedes estas charlas que el universo ha querido que tengamos para divulgar una serie de conocimientos sobre lo que es la vida, sobre lo que es la realidad, sobre cuál es la finalidad del ser humano aquí en la Tierra, cuál es el sentido mismo de la vida. Pero quizás antes de empezar con el tema, lo primero es plantearnos las dificultades que vamos a tener. Las dificultades que vamos a tener para poder entendernos en primer lugar. Porque vamos a describir procesos que están más allá de nuestros sentidos de percepción. Eso ni que hablar. Pero además van a estar más allá, hasta quizás, de la capacidad racional o incluso de imaginación del ser humano. Puesto que vamos a plantear acontecimientos, formas de ver la realidad que no corresponden a la visión microperceptiva, nanoperceptiva en lo chiquito que tiene el ser humano. Por lo cual entonces vamos a tratar de ver lo que ocurre en esta vida, pero desde una perspectiva absolutamente diferente. También decirles que ninguno de estos conocimientos que vamos a compartir me pertenece. Pertenece a conciencias físicas y suprafísicas que han hecho su aporte para que esta charla de entendiendo la vida pueda llevarse adelante. Y la primera dificultad, decíamos, es cómo tratar de describir procesos que están ocurriendo en las infinitas dimensiones que tiene el universo, o que tienen los universos, para ser más específico. Por lo tanto, entonces, estamos planteando ya aspectos a los cuales nuestros sentidos físicos no pueden acceder. No pueden acceder por lo enormemente limitante que es la estructura humana. Pero eso luego lo vamos a ver más adelante. Pero entonces no van a existir palabras o conceptos que puedan ser fielmente representativos de lo que incluso queremos transmitir, de lo que ocurre en otras dimensiones de los universos, puesto que el lenguaje humano es sumamente restrictivo para procesos energéticos que ocurren en los universos. Para poner un ejemplo, para que sea sumamente simple, vamos a hacer de cuenta que los animales, tomemos como ejemplo el perro, hubieran desarrollado ya un cierto tipo de conciencia que les permitiera empezar a entender un poco lo que es la estructura del ser humano y lo que es la estructura de la vida del ser humano. Pero es claro, alguno de ellos que lo percibiera lo tendría que traducir para sus compañeros de especie en su propio lenguaje. Por lo tanto, imaginen lo que sería un perro tratando a través de ladridos, porque es su lenguaje, de explicar lo que es la estructura del ser humano y lo que es la estructura de la vida y de los universos. Sería muy difícil, sumamente restrictivo por el tipo de lenguaje que utilizaría. Y es que eso es lo que ocurre con el ser humano. Nos pasa exactamente lo mismo que le pasaría a ese perrito cuando él intentaría describir la estructura humana y del universo y de la vida. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? A través de conceptos mentales. Pero los conceptos mentales no son representativos de lo que ocurre en otros universos o en la realidad. Simplemente son
representaciones para que nos podamos entender, descripciones de procesos energéticos, pero que no son el proceso energético en sí. ¿Y por qué aclaro esto? Porque otra de las dificultades que tiene el ser humano es que cuando le pone un nombre, un adjetivo a algo, cree que ya conoce ese algo. Y estamos muy lejos todavía de eso. El otro elemento que también nos va a limitar enormemente la comprensión de lo que es la vida, vuelvo a repetirles que estas pequeñas charlas se llaman Entendiendo la Vida. Entendiendo la vida tal como lo percibiría alguien desde niveles muy altos, desde dimensiones muy altas, cómo vería, cómo ve lo que ocurre en este plano. Algo así como si una hormiguita súbitamente pudiera llegar a la percepción humana y luego volviera a mirar su mundo y naturalmente vería otra realidad muy diferente que cuando ella estaba en su plano. La otra dificultad que tenemos es la que deriva de que el ser humano, la especie humana, la humanidad, no puede percibir el movimiento de la energía. Y en última instancia, en el universo, en la vida, solo existe energía en movimiento. De tal manera que si no podemos percibir la energía en movimiento, es como que no percibimos nada. Es como que estamos ciegos frente a lo que es la estructura de la vida. Pero a pesar de todo esto que estamos describiendo, todavía seguimos creyendo que podemos sacar conclusiones lógicas y reales del proceso de la vida y del proceso del universo a través de la información que nuestros sentidos físicos nos dan y del razonamiento que nuestra estructura humana realiza. Es decir, entonces, que estamos muy, pero muy lejos de poder percibir lo que realmente ocurre en la realidad y en los universos. Apenas si somos capaces de percibir la 1.000.000.000ª parte de la existencia. Entonces, ¿cómo podemos sacar conclusiones reales, verdaderas de alguna manera, de lo que es la vida cuando nuestros órganos de percepción solo hacen una micropercepción? Pero de allí se desprenden una enorme cantidad de cosas, desde por qué se enferma el ser humano y cómo entender por qué se enferma el ser humano si no entendemos en el contexto en el cual él vive y si no entendemos cómo es su propia estructura. Pero no lo podemos percibir porque no percibimos el movimiento de la energía. Y en última instancia, sabemos hoy que la materia no existe, que solo existe energía, energía en movimiento. Vivimos entonces en un mundo vibrante, en un universo vibrante, donde todo es energía e información. Pero es claro, las preguntas surgen continuamente y es, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso? Y es que la vida no tiene un solo sentido. El sentido de la vida depende desde el nivel de percepción en el cual yo me encuentre. No se puede entender el sentido de la vida desde un aspecto particular, como puede ser la vida de un ser humano. Desde otras dimensiones de conciencia, desde otras dimensiones, el proceso es global. El proceso no es individual. Por más que exista un ser humano individual, el proceso y la importancia es
global. ¿Y a qué me refiero? A que lo primero que tenemos que entender es dónde vivimos, dónde estamos insertos, cuál es la estructura de esta porción del universo en la que estamos. Estamos en un planeta que es una estructura viva, que es una estructura con una energía propia, que está albergando una cantidad de vida, de formas de vida. Pero por encima de ese cuerpo físico que es el planeta Tierra, hay todo un entramado energético, un entramado que tiene diferentes fases o diferentes niveles. Tenemos inmediatamente por encima de la estructura física un campo que es el propio campo de conciencia del propio ser planetario. Por encima de esa estructura tenemos otro entramado energético que es una estructura como una matriz de energía pero inteligente, que transmite continuamente una información que va a determinar las secuencias de acontecimientos que van a ocurrir en el planeta. Y todavía hay otro campo que va a jugar, un campo que está en crecimiento, que es el campo de la conciencia global de la humanidad. Todos juntos nosotros vamos creando con nuestra vibración un campo que está también muy pegado a nosotros, nos rodea, y ese campo es prácticamente lo que tiene importancia en el universo. Es decir, que estoy diciendo en otras palabras que la humanidad está en función de ese campo, está en función del campo global de la humanidad, para que se desarrolle ese campo. Y entonces no van a importar los contextos individuales, por más que a todos nos interesa mi vida y lo que ocurre en mi vida. Pero eso es por falta de perspectiva. Eso es porque no puedo percibir la totalidad. No puedo percibir todas las existencias de campos de energía que describí, están muy lejos de lo que podemos entender. Por lo tanto, entonces, estamos planteando que no hay una finalidad individual, sino una finalidad global. Toda la humanidad está en función de ese campo, pero a su vez, en cada dimensión también hay una finalidad. Aquí estamos planteando algo que ocurre a nivel de la estructura terrestre, a nivel de la humanidad de superficie, pero en otras dimensiones ocurren cosas similares. ¿Por qué? Porque la unidad de la existencia es la existencia de todos los universos en todas las dimensiones. La existencia se encuentra fragmentada en todas las dimensiones. Es decir, que la conciencia de completud no está presente total y profundamente en ninguna dimensión, salvo en la propia macroconciencia. A partir entonces de que de la macroconciencia comienza todo el proceso de la creación, esa macroconciencia se tiene que ir diluyendo, bajando en vibraciones energéticas para que pueda tener existencia la propia realidad física y de las otras dimensiones. Pero cada vez que baja de vibración, pierde una pequeña porción del sentido de pertenencia y del sentido de completud. Por lo tanto, entonces, en todas las dimensiones no se puede percibir la completud y la pertenencia
en forma total. Pero hay una gran diferencia con nosotros. En cualquier otra dimensión del universo, por encima de la nuestra, no podrán experimentar la totalidad de la existencia, la pertenencia a esa existencia, pero saben que existe. Es decir, que también tienen una cierta limitación, pero tienen un sentido de totalidad. Saben que eso existe. Diferente del ser humano que se encuentra absolutamente centrado en su propia vida, en sus propios detalles cotidianos, perdiendo de perspectiva la totalidad de lo que ocurre. ¿Por qué esto es así? Lo vamos a ir conversando progresivamente, pero es así porque la propia estructura del campo mental humano hace de que se forme una especie de coraza, una especie de muralla en ese campo humano que hace que el pensamiento sea lineal. Al ser lineal me impide que mi campo mental se expanda. Por lo tanto, hace que yo quede circunscripto a esta pequeña porción del universo. Pero además, la fuerza de gravedad planetaria hace que la sustancia mental se densifique de tal manera que perciba a la eternidad como tiempo. Por lo tanto, entonces, también aparece la sensación y la noción de tiempo, producto de que el campo mental y el pensamiento humano se hizo lineal. Eso impide la percepción de prácticamente todo lo que existe fuera de este plano. Pero bueno, vamos a seguir charlando naturalmente sobre lo que es nuestra vida, sobre lo que es el sentido real de la vida, para poder de alguna manera quitarle peso, porque esa es mi única idea, quitarle peso a la vida de cada uno de los seres humanos, hacerle mucho más fácil la vida y que en última instancia pueda tener un sentido trascendente. Muchas gracias.